Días a todos. Bueno, en primer lugar, soy Alicia Gómez, ya lo ha dicho Baltasar, trabajo en el departamento de I+D+I de Cadagua y lo primero de todo agradecer al Instituto Tecnológico de Canarias su oportunidad de que nos haya dado la oportunidad de participar en este webinar y presentar los resultados de nuestro proyecto. Yo llevo trabajando en el departamento de Cadagua, de I+D+I, 12 años y aproximadamente unos 5 o 6 en tema de desalación, aunque de valorización de salmueras es el primer proyecto en el que participo. Nuestro proyecto está centrado en valorización de salmueras obtenidas de la desalación de agua de mar mediante osmosis inversa. Entonces, bueno, en primer lugar voy a cargar, eso es mi presentación. Vale. Os comento un poquito los antecedentes. Como todos sabéis, la desalación de agua de mar, la técnica más ampliamente utilizada en desalación de agua de mar es la ósmosis inversa. Con la ósmosis inversa lo que se hace es una corriente de agua de mar se pasa a través de unas membranas semipermeables mediante la aplicación de una presión superior a la presión osmótica. Con este proceso lo que obtenemos son dos corrientes. Por un lado, una corriente de agua producto con un contenido en sales muy inferior al del agua de mar y un rechazo con una concentración en sales aproximadamente del 7% muy superior a la del agua de mar. Este rechazo es lo que conocemos como salmuera. Y actualmente lo que se suele hacer con estas salmueras es el vertido directo al mar cuando estamos hablando de desalación en costa, o alguna de las opciones como inyección en pozos profundos, estanques de evaporación, descargas en cuerpos de agua superficiales o concentración cuando estamos hablando de desalación en interior. Cualquiera de estos tipos de vertido o de gestión de salmueras que se hacen actualmente tienen un impacto medioambiental bastante negativo, y teniendo en cuenta el elevado volumen de agua que se genera, de salmuera, que se genera con la desalación en la actualidad, es necesario buscar opciones para valorizar este tipo de productos. Algunas de las opciones de valorización que existen en la actualidad son, por ejemplo, la recuperación de energía. La salmuera abandona el proceso de desalación con prácticamente toda la presión que se ha suministrado a la corriente de alimentación, con lo cual sí que se puede someter esta salmuera a equipos de recuperación de energía. También se puede producir energía con esta salmuera aprovechando la diferencia de salinidad que hay entre ella y cualquier otra corriente que puede ser agua de mar o agua dulce, con tecnologías como la forward osmosis o la electrodiálisis reversible. También podemos recuperar sales. Estas salmueras tienen un contenido elevado en sales inorgánicas y otros compuestos que se adicionan durante el proceso de desalación. La recuperación de sales, como pueden ser cloruro sódico, sulfato de sodio, sulfato de calcio o magnesio, se puede llevar a cabo con tecnologías como evaporación, electrodiálisis, intercambio iónico o separación por membranas. También existen procesos para recuperar metales que están contenidos en el agua de mar y que se concentran en las salmueras durante el proceso de desalación. Y luego la recuperación de productos químicos. Cuando hablamos de recuperación de productos químicos nos referimos a obtención, por ejemplo, de cloro o de sosa mediante el empleo de celdas electrolíticas de corriente en el proceso clorálcali, o el empleo de membrana electrodiálisis con membranas bipolares para la obtención de ácido clorhídrico o de sosa. Esta tecnología es la que hemos empleado en nuestro proyecto. Un poco así como resumen, la electrodiálisis con membranas bipolares, se lleva a cabo con celdas como la que tenéis en la imagen, en la que se combinan membranas bipolares con membranas de transferencia aniónica o catiónica que permiten el paso selectivo de iones con carga negativa o positiva respectivamente. Entonces, cuando se aplica una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, lo que se hace es que los iones de la corriente salina que atraviesa uno de los compartimentos de la celda van a intentar ir hacia los electrodos. Solamente pasarán, en nuestro caso, por una membrana catiónica aquellos iones cargados positivamente, que se van a unir junto con los hidroxilos que se han generado en la membrana bipolar para formar nuestro compuesto básico, que es el objetivo de nuestro proyecto. Creo que no lo he dicho al principio, el objetivo del proyecto es valorizar la salmuera generada durante el proceso de desalación de agua de mar para obtener sosa.
la descripción, la instalación que nosotros hemos empleado es la que veis en la figura. Como podéis ver, pues la escala es una escala pilotos bastante pequeñita y está compuesta principalmente por una celda electroquímica, por bombas peristálticas y centrífugas para el movimiento de la salmuera y de la sosa de la salmuera y de la sosa, una fuente de alimentación para generar la diferencia de potencial necesaria para poder producir la electrodiálisis y un medidor de conductividad para el seguimiento para el seguimiento analítico del proceso. Hemos trabajado con dos diagramas de flujo diferentes. Por un lado, un modelo sin lazo de recirculación en el que introducimos en la celda electrolítica nuestra salmuera y una solución de inicio de sosa. Aquí se produce lo que sacamos de la celda electrolítica, va a ser una solución de salmuera agotada por un lado y por otro lado la solución de sosa concentrada. Y otro modelo de flujo que ha sido el modelo con lazo de recirculación, en la que en vez de ir obteniendo continuamente, alimentando continuamente sosa y obteniendo una sosa concentrada, lo que hacemos es esa sosa que sacamos de la celda electrolítica la volvemos a llevar al tanque inicial de sosa para hacer un loop de recirculación y obtener un producto mucho más concentrado. Las condiciones en las que hemos operado en nuestro proyecto han sido con salmuera sintética, es decir, una salmuera que hemos creado en el laboratorio en condiciones de una concentración de cloruro sódico similar o igual a la obtenida, o sea, a la que tiene la salmuera real. La conductividad de la alimentación era del orden de 143 milisiemens por centímetro. Las densidades de corriente aplicadas han estado entre 100 y 250 amperios por metro cuadrado y los tiempos de residencia empleados entre 15 y 60 segundos. Como podéis ver, el objetivo de este proyecto era, por un lado, conocer la concentración de sosa que podíamos obtener en el proceso de electrodiálisis y, por el otro lado, el consumo energético que supone obtener esta sosa. Como podéis ver en la presentación, la concentración de sosa obtenida sin lazo de recirculación es bastante inferior a la obtenida con lazo de recirculación. Como veremos posteriormente, la densidad de corriente aplicada a la producción de sosa que obtenemos es superior, o sea, va incrementándose según aumentamos la densidad de corriente aplicada en el proceso y según aumentamos el tiempo de residencia de la salmuera en la celda electrolítica. Hemos obtenido aproximadamente la mejor de las condiciones, es decir, para un tiempo de residencia de 60 segundos y una densidad de corriente de 250 amperios por metro cuadrado sin lazo de recirculación, una concentración del 1,5 aproximadamente por ciento en peso, y con lazo de recirculación la mejor de las condiciones sigue siendo una densidad de corriente de 250 amperios y 60 segundos, pero sube muchísimo, o sea, en comparación, hasta casi un 6,5% de concentración de sosa. El consumo energético va en relación a la densidad de corriente aplicada. El consumo energético se ha calculado en kilovatios por kilo de producto obtenido. Entonces, en todos los casos, a mayor densidad de corriente aplicada, mayor ha sido el consumo de energía obtenido, y lo que no ha tenido una relación lineal es con el tiempo de residencia, obteniéndose unos consumos superiores para un tiempo de residencia de 45 segundos en comparación con el de 60 segundos, que en principio debería de ser el que más consumo energético hubiera tenido. Las conclusiones que hemos obtenido de este proyecto es que hemos sido capaces de obtener sosa con una concentración de 0,2 molar o incluso superior, y con lo cual podemos decir que la electrodiálisis con membranas bipolares se presenta como una alternativa técnicamente viable para la valorización de salmueras del proceso de desalación de agua de mar. La viabilidad económica de este proceso depende en gran medida del mercado, del coste comercial de la sosa. También es necesario hacer más estudios relativos al proceso y a intentar mejorar la eficiencia de las membranas.
Y luego una parte del proyecto que todavía no hemos afrontado es el empleo de salmuera real. La salmuera real tiene una serie de compuestos, como son iones, como son calcio y magnesio, que pueden precipitar en las membranas. Entonces es necesario un proceso de retirada de estos iones anterior, o sea, previo a la introducción en el sistema de electrodiálisis. Y por mi parte... Bien,